Esta escuela dominical vamos a dar sobre el artículo de creo en el Espíritu Santo. Inicialmente quiero recordar, hacer como un breve resumen de todas las enseñanzas que iniciaron hace 20 días aproximadamente con el pastor Oduber, que nos enseñó acerca de la historia del credo, la formación y su fundamento. Pasaremos también por la escuela dominical que el pastor Alexander nos compartió sobre creo en el Padre. Y finalizaremos esta introducción también con lo que el pastor Efraín nos estuvo compartiendo la semana pasada sobre creo en el Hijo. Realizaremos esta revisión por amor y para beneficio de quienes nos visitan por primera vez hoy en la iglesia y también para los que nos ven en línea. Además, nunca está de más de recordar todos estos temas, ya que tendemos a olvidar con facilidad. Hablemos un poco de qué es lo que nos enseñó el pastor Oduber en su escuela dominical acerca de la formación y el fundamento del credo de los apóstoles. Desde las enseñanzas del pastor Oduber aprendimos que el credo de los apóstoles, a menudo llamado simplemente el credo, es una declaración que resume las creencias más importantes del cristianismo. Aunque suele asociarse con la Iglesia Católica, en realidad su uso y significado va más allá de cualquier grupo específico o denominación. Fue creado en los siglos segundo y tercero como una forma de enseñar a los que recién se convertían al cristianismo y como preparación para el bautismo de estos. Aunque se le llama credo de los apóstoles, no fue escrito directamente por ellos, pero sí refleja fielmente lo que enseñaron. El credo subraya creencias claves como la fe en Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, destacando su importancia como una declaración de fe en un Dios trino. Además, incluye otros puntos fundamentales del cristianismo, como la creencia en una iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. También nos enseñaba el pastor Oduber que a lo largo de la historia el credo ha sido una herramienta vital para enseñar los principios básicos de la fe a los creyentes. Ha ayudado a mantener la unidad en lo que creemos y en nuestra identidad como comunidad, siendo especialmente valioso en tiempos de persecución y útil para identificar a los verdaderos creyentes de aquellos que no lo son. El credo ha jugado un papel crucial en definir y mantener las enseñanzas centrales del cristianismo a través de los siglos y continúa siendo importante en la práctica y enseñanza de la fe en diferentes tradiciones cristianas. El credo de los apóstoles sigue siendo un soporte fundamental de la fe cristiana, conectando a los creyentes actuales con las raíces históricas y enseñanzas de los apóstoles. Sobre la enseñanza del pastor Alexander de Creo en el Padre, nuevamente recalca la importancia del credo apostólico. En esta oportunidad, el pastor nos comentaba y nos enseñaba del artículo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Empieza señalando que este antiguo credo, junto con otros como los de Nicea y Constantinopla, ha sido fundamental para muchas otras declaraciones de fe a lo largo de la historia del cristianismo. Aunque el credo por sí mismo no fue divinamente inspirado, ofrece una base doctrinal sólida que ha sido ampliamente aceptada por la comunidad cristiana. El pastor habló sobre lo crucial que es comprender que Dios es el creador y gobernador de todo, una idea que contrasta con las religiones que creen en muchos dioses. Esta visión abarca no solo la idea de la creación, sino también la salvación y el final de los tiempos, todo conectado en la figura de Dios como el soporte de todo el universo. Además, el pastor pone énfasis especial en la providencia divina, describiendo a Dios no solo como el creador, sino también como el que cuida activamente de su creación, incluyendo todas nuestras acciones. También se refuerza la idea de que creer en Dios, de que creer en un Dios que cuida de nosotros es esencial para nuestra fe. La enseñanza recalca que nuestra relación con Dios es personal y directa.
desmintiendo cualquier idea de que Dios pueda ser distante o desinteresado. Sobre la enseñanza del pastor Efraín de Creo en el Hijo, aprendimos cuán profundo es importante el credo apostólico para la fe cristiana. El pastor nos explicó que el credo se creó para afirmar las creencias básicas de la iglesia desde el principio, ayudando a que los nuevos creyentes entiendan y acepten estas ideas fundamentales antes de ser bautizados. Resaltó lo crucial que eran las palabras usadas en el bautismo, que ayudaban a definir quién se consideraba cristiano y garantizaban que todos tuvieran la misma comprensión de la fe. Algo muy importante en tiempos donde pocas personas tenían acceso a las escrituras y muchos no sabían leer. El pastor también profundizó en la enseñanza sobre Jesucristo, explicando que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Subrayó que entender esta dualidad es fundamental para la efectividad de nuestra redención y salvación. Es decir, no solamente debemos creer que Dios es un hombre, que Jesús es un hombre, sino que también Jesús es Dios. Además mencionó que el credo actúa como una herramienta educativa que hace más fácil y ordenada la enseñanza de las doctrinas cristianas, algo muy beneficioso para quienes disculpen, se integran a la fe. Finalmente, en la enseñanza del pastor Efraín, vimos la importancia continua del credo apostólico en cómo vivimos y defendemos nuestra fe hoy en día. El credo nos ayuda a mantenernos firmes en nuestras creencias fundamentales y a enfrentar interpretaciones incorrectas o ideas equivocadas que puedan aparecer. Ahora, que es mi turno de Creo en el Espíritu Santo, haré una breve introducción. El credo de los apóstoles seguimos confirmando, así como lo han dicho nuestros pastores, que es una declaración muy importante de la fe cristiana. Sobre el credo de los apóstoles y sobre específicamente el Espíritu Santo, de Creo en el Espíritu Santo, el credo habla muy brevemente. Se enfoca principalmente en su concepción, se enfoca principalmente en su papel en la concepción de Jesús y en su naturaleza como ser divino. Aunque solo se le menciona de manera muy corta, como hemos dicho, el credo nos da pistas sobre verdades importantes del Espíritu Santo que son fundamentales para entender la fe cristiana. En esta enseñanza vamos a concentrarnos en tres aspectos claves del Espíritu Santo: en su divinidad, en su personalidad y cómo ha trabajado y sigue trabajando hoy en día para el beneficio de la iglesia. Entonces, hablemos de la divinidad. Para explorar la divinidad del Espíritu Santo veremos dos direcciones. Por un lado, veremos que el credo de los apóstoles afirma la creencia en la divinidad del Espíritu. Y por otro lado, veremos la base bíblica para la enseñanza del credo. Comencemos con la forma en que el credo de los apóstoles afirma la divinidad del Espíritu Santo. Desde el principio hay que admitir que el credo de los apóstoles no establece explícitamente que el Espíritu Santo es divino, pero implícitamente afirma la divinidad del Espíritu al menos en dos maneras. Primero, su estructura trinitaria iguala al Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en formas importantes. Y en segundo lugar, la descripción del credo sobre la concepción de Jesús indica que el Espíritu Santo es divino. Veamos estas dos cuestiones, comenzando la estructura del propio credo. El credo de los apóstoles está conformado en tres secciones principales. Cada una comienza con la declaración creo. La primera habla de la creencia en Dios, el Padre. La segunda sección es la creencia en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y la tercera sección resume la creencia del Espíritu Santo y enumera sus actividades ministeriales. El credo de los apóstoles se desarrolló con el tiempo y sus primeras versiones eran credos bautismales locales. Eso ya lo habían dicho también nuestros pastores en las escuelas anteriores. Algunos de estos primeros credos incluyeron la palabra creo antes de los artículos concernientes a Jesús. Sin embargo, otros simplemente utilizan la palabra y. Al igual que la versión de credo que fue estandarizado alrededor del 700 después de Cristo.
Pero independientemente de su reacción específica, la idea era la misma. El credo se dividió de acuerdo a las tres personas de Dios. Y esta división ha sido reconocida universalmente por la Iglesia. Esta fórmula trinitaria expresa la creencia de que hay un solo Dios que existe en tres personas, es decir, las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El padre de la iglesia primitiva, Hipólito, que vivió a partir del año 170 al 236 después de Cristo, explicó que el credo bautismal usado en sus días mostraba la estructura trinitaria muy explícitamente. Este credo probablemente comenzó como un credo local, pero aparentemente su uso fue bastante extenso. Su lenguaje es muy similar al credo de los apóstoles modernos y la forma en la que se utilizó en las ceremonias de bautismo remarcó el fuerte énfasis trinitario. Esto lo había comentado también el pastor Efraín y el pastor Oduber. Explicó que Hipólito explicaba que el bautismo se realizaba como por la inmersión de una persona 3 veces. En cada inmersión, la persona era bautizada para afirmar la sección del credo bautismal perteneciente a una de las personas de la Trinidad. En primer lugar, la persona confesaba su creencia en los artículos de fe en relación con el Padre y luego la persona era sumergida. Después venía la afirmación de los artículos del credo en relación al Hijo, seguido de una segunda inmersión. Y por último, la afirmación de los artículos relacionados con el Espíritu Santo y la tercera y última inmersión. A través de esta práctica y otras similares en la iglesia primitiva, podemos ver que la estructura del propio credo fue diseñada deliberadamente para resaltar la divinidad y la obra de cada persona de la Trinidad, entre ellos el Espíritu Santo. La segunda manera en que el credo de los apóstoles afirma la divinidad del Espíritu Santo es a través de la concepción de Jesús. El credo de los apóstoles dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo. Esta frase no declara explícitamente que el Espíritu Santo es totalmente divino, pero implica fuertemente esta creencia. Cuando hablamos de la concepción de Jesús, el credo alude a Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel habló estas palabras a María. Lucas 1:35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este pasaje, el Espíritu Santo es igualado con el poder del Altísimo. Solo Dios puede tener el poder del Altísimo. Así que, aludiendo a este versículo como ejemplo de la obra del Espíritu Santo, el credo de los apóstoles afirma la divinidad total del Espíritu. Esta conclusión también es confirmada por la escritura en Hebreos 10, versículos del 5 al 7, que dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Aquí se nos dice que la preparación del cuerpo humano de Jesús fue una obra específica de Dios. A la luz de pasajes como este, es seguro decir que cuando el credo de los apóstoles le atribuye la concepción de Jesús al Espíritu Santo, intenta afirmar la divinidad del Espíritu. Ahora que hemos visto cómo el credo de los apóstoles expresa la creencia en la divinidad del Espíritu Santo, vayamos a ver la base bíblica de lo que ha dicho. Así que les pido por favor que tengan sus Biblias a la mano, que como decía el pastor Efraín, vamos a usarla bastante. Hay un gran valor en el reconocer que la fe que hemos afirmado hoy ha sido consistentemente afirmada a través de los siglos. Esta es una razón por la cual es tan útil entender lo que el credo de los apóstoles enseña sobre la divinidad del Espíritu Santo. Aún así, nuestra mayor confianza se extrae de la Escritura misma. Valoramos el credo como un resumen de la Escritura, no como un reemplazo de la misma. Y por esta razón siempre es importante para asegurarnos de lo que dice el credo es bíblico.
La base bíblica para la creencia en la divinidad del Espíritu Santo puede demostrarse de varias maneras, pero para nuestros propósitos nos enfocaremos en los nombres con los que es llamado, los atributos que posee y las fórmulas trinitarias que hacen referencia de él. Comencemos con los diferentes nombres atribuidos al Espíritu Santo en la Escritura. El Espíritu Santo es llamado por una multitud de nombres en la Biblia. Algunos de esos nombres sugieren su divinidad de una forma muy implícita, otras de una forma muy explícita. Lo llaman divino. Y todas otras caen entre los dos extremos mencionados, entre lo implícito y lo explícito. Toda vez el nombre que implica su divinidad de una manera más específica o enfática es el nombre del Espíritu Santo. El término santo se puede utilizar en los aspectos de la creación que no son de ninguna manera divina. La palabra santo generalmente se refiere a cosas que son distintas de sus contrapartes comunes porque de alguna manera son especiales para Dios. Así, la palabra santo no indica por sí sola que el Espíritu Santo es divino. A pesar de ello, es importante señalar que a través del Antiguo Testamento es a Dios a quien repetidamente se le refiere como el Santo. Esto lo vemos en docenas de pasajes, como por ejemplo, busquen en sus Biblias y acompáñenme en Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 22, por favor. Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 22. Dice, ¿a quién has afrentado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. En otro, aparte de la Biblia, Isaías capítulo 30, versículo 15, no lo busco, yo se lo comento, se lo digo, porque así dijo Jehová Dios, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en sosiego y en confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis. Oseas 11:9 dice, no ejecutaré el favor de mi ira, el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque yo soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Y hay otros pasajes que parecen referirse a Dios por el nombre del Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 63, versículos 10 y 11 dice, pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero ellos acordaron de los días antiguos de Moisés, su siervo, donde está el que los sacó del mar con el pastor de su rebaño. ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? Contra este fondo del Antiguo Testamento es legítimo ver en el nombre, ver en el nombre del Espíritu Santo una implicación a la divinidad. Con estos nombres implícitos en la mente, veamos algunos nombres que indican la divinidad del Espíritu Santo en maneras que caen entre lo implícito y lo explícito. Estos nombres incluyen el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Dios vivo. También el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu de vuestro Padre. Todos estos nombres sugieren que el Espíritu Santo es divino, indicando que Dios está unido al Espíritu Santo en la misma manera en que el humano está unido a su propio espíritu. Pablo explícitamente hace esta conexión en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, donde él describe estas palabras. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas sino el Espíritu de Dios. Nuestros espíritus son parte de lo que forma al ser humano y no hay nada inhumano en ellos, son totalmente humanos. En el mismo sentido, el Espíritu Santo es enteramente divino y esto es lo que le permite conocer la mente del Padre. Así, por su obra de revelar la mente de Dios a los cristianos, el Espíritu Santo demuestra que es Dios. Finalmente, hay algunos pasajes que son muy explícitos al referirse
al Espíritu Santo con el nombre de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Si quieren, búsquenlo, por favor. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice así. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En este pasaje, Pedro primero dice que Ananías ha mentido al Espíritu Santo y después Pedro explica lo que quiso decir cuando menciona que Ananías ha mentido a Dios. Aquí el apóstol Pedro, Pedro claramente llama al Espíritu Santo Dios. Así que al considerar los nombres con los cuales el Espíritu Santo es llamado en la Escritura, podemos ver cómo muchos de ellos indican su divinidad en maneras que se abarcan desde lo implícito hasta lo muy explícito. Una segunda forma en que la Biblia demuestra la divinidad del Espíritu Santo es atribuyéndole atributos divinos. Los teólogos cristianos tradicionalmente hablan de que Dios tiene dos diferentes tipos de atributos, los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Vamos a hacer un pequeño repaso donde describimos qué es lo que es un atributo comunicable y un atributo incomunicable. Por un lado, el Espíritu Santo tiene atributos comunicables, o Dios tiene atributos comunicables que se pueden comunicar o compartir en cierta forma o en cierta manera con su creación. Por ejemplo, Dios posee el atributo de la razón, la cual comunica o comparte con los seres humanos. Como criaturas finitas, los seres humanos no comprendemos el razonamiento de Dios de manera perfecta, pero tenemos la capacidad de pensar de maneras razonables. Por supuesto, esto no significa que somos divinos, solamente muestra que fuimos creados por un Dios racional que en cierta manera comunica su atributo, la razón, con nosotros. Nuestro razonamiento es derivado de su razonamiento. Reflejamos su atributo de la razón porque somos criaturas. Otro atributo comunicable de Dios es su amor. En muchas partes la Escritura enseña que nuestro amor por otros y aún por Dios se deriva directamente del atributo del amor de Dios. Pero Dios también posee atributos incomunicables, atributos que por su naturaleza no pueden ser compartidos con sus criaturas. Los atributos incomunicables de Dios más familiares son su omnisciencia, que es su inteligencia, conocimiento y sabiduría infinita, su omnipotencia, que es su infinito poder, su omnipresencia, que es su existencia en todas partes al mismo tiempo, y su eternidad, que es su eterna e inquebrantable propia existencia. Porque los atributos incomunicables de Dios solo le pueden pertenecer a Él. Podemos probar que el Espíritu Santo es Dios, mostrando que Él posee uno o más de estos atributos. Y como veremos en la Escritura, podemos encontrar que ciertamente Él posee todos estos atributos. Consideremos primero la omnisciencia del Espíritu Santo. La Escritura dice que el Espíritu conoce perfectamente la mente de Dios. Esto lo vemos en Efesios 1:17, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. La primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por supuesto, la mente de Dios es infinita y requiere una mente igual de infinita para conocerlo perfectamente. Por la capacidad del Espíritu para comprender la mente omnisciente de Dios, el Espíritu Santo ha demostrado que es omnisciente,
y porque Él es omnisciente, Él también debe ser Dios. El Espíritu Santo también demuestra que es Dios por su omnipotencia. Su poder es el ilimitado poder de Dios. Muchos pasajes en la Escritura hablan del poder del Espíritu Santo, como en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, que dice, lo voy a decir para ustedes, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo de mi evangelio de Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 también dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora consideremos la asociación del Espíritu Santo con el poder de Dios en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Las referencias del Antiguo Testamento hacia Dios atribuyen en general a toda la Trinidad, disculpen, atribuyen en general, o sea, las referencias del Antiguo Testamento hacia Dios atribuyen en general a toda la Trinidad las obras de poder que hemos comentado. Pero también es legítimo ver un énfasis en una persona u otra, según el idioma y el contexto. En este caso, en el énfasis está en la persona del Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios. Así, la obra de crear la luz fue hecha por el Espíritu Santo. Lo mismo puede decirse de todo lo demás que creó en este capítulo. Pero para que el Espíritu Santo tenga tal omnipotencia, para que Él haya creado algo de la nada, debe ser totalmente divino. Otro atributo incomunicable que el Espíritu Santo posee es la omnipresencia. Pasajes como Salmo 139, versículos del 7 al 10, dice lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay forma de esconderse de Dios. Es decir, está en todas partes. La porción anterior nos enseña que el Espíritu está presente en cada parte de la creación, desde lo más alto del cielo hasta lo más bajo del mar. Y el Espíritu Santo también tiene el atributo de la eternidad. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno te ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viviente. Este versículo demuestra que el Espíritu Santo es un espíritu eterno. Esto significa que siempre ha existido y continuará existiendo por siempre. A través de estos atributos incomunicables y otros como estos, la Biblia claramente afirma que el Espíritu Santo es Dios. Ahora veamos las fórmulas en la Escritura. Una tercera manera en que la Escritura afirma la divinidad del Espíritu Santo es a través de las fórmulas trinitarias, así como lo señala también el credo, que incluyen los nombres, que incluyen su nombre junto a los del Padre y los del Hijo. Una fórmula trinitaria es un pasaje en la Escritura que explícitamente menciona las tres personas de la Trinidad en una relativa base de igualdad, demostrando su cooperación, mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en igualdad de condiciones. La Biblia indica que el Espíritu Santo es tan divino como el Padre y como el Hijo. Encontramos estas fórmulas en Romanos 15, versículo 30, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 6,
y otros pasajes. Veamos solo dos ejemplos de estas fórmulas. Vamos a ver Mateo 28, 19. Yo creo que ya todos lo conocemos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre hay un y. Están a igualdad de condiciones. En esta fórmula Jesús indica que el bautismo debe ser realizado en el nombre o autoridad de las tres personas de la Trinidad. Este mandamiento no hace distinción entre el honor de las personas de Dios, en cambio, las presenta a las tres como iguales. Un claro segundo ejemplo aparece en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde Pablo escribe estas palabras. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En esta bendición final de su carta, Pablo agrupa al Hijo, llamándolo el Señor Jesucristo, al Padre, a quien se refiere solo como Dios, y al Espíritu Santo. Al hacer esto, presenta a las tres personas como socios, como personas iguales. Fórmulas como estas indican que el Espíritu Santo es una persona igual en la deidad. Esto demuestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales entre sí en asuntos que implican atributos esenciales divinos y actividades, como el proveer gracia y salvación a los pecadores y recibir honor y alabanza como Dios. Ahora que hemos hablado de la divinidad del Espíritu Santo, estamos listos para estudiar nuestro segundo tema, su personalidad. En esta sección vamos a ver el hecho de que tenemos que tratar con el Espíritu Santo como una persona real. A lo largo de la historia, muchos grupos han negado que el Espíritu Santo sea una persona que tiene una clara conciencia de sí misma y de sus atributos personales divinos. Algunos han creído que Él es simplemente otra forma del Padre, lo cual es una herejía. Otros han argumentado que el nombre del Espíritu Santo es solo un nombre que los escritores antiguos utilizaban para describir el poder de Dios. Pero a partir de la estructura del credo de los apóstoles, podemos ver que este afirma la posición bíblica de que el Espíritu Santo es una persona real y distinta dentro de la deidad. Esta es la clara enseñanza de la Escritura y ha sido la posición de cada rama de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Desde el principio tenemos que admitir que el credo de los apóstoles no explica estos asuntos de manera explícita, pero si tenemos en cuenta los importantes debates teológicos sobre el Espíritu Santo en los primeros siglos del cristianismo, podemos ver que la afirmación del credo implícitamente afirma su personalidad. Junto con el resto del cristianismo bíblico, el credo de los apóstoles rechaza la personalización del Espíritu de Dios como una mera fuerza o poder divino. Al considerar la base bíblica de la afirmación del credo sobre la personalidad del Espíritu Santo, nuestra discusión se dividirá en tres partes. Primero vamos a hablar de los atributos personales que Él posee, no vamos a hablar de su poder, sino de sus atributos personales, es decir, que siente, que Él habla, que Él tiene decisiones, que tiene voluntad. En segundo, nos enfocaremos en su distinción personal del Padre y del Hijo. Y tercero, describiremos su relación personal con otros miembros de la Trinidad. Comenzaremos entonces para hablar de los atributos personales que tiene el Espíritu Santo. Cuando hablamos de los atributos personales del Espíritu Santo, tenemos en mente aquellas cualidades que Él posee y que son únicas en una persona. Cosas que solo pueden ser ciertas acerca de Él si Él es una persona real. Encuentro muy instructivo que en el Nuevo Testamento no solo se habla sobre los nombres y títulos del Padre, las obras del Dios el Padre, los atributos del Dios el Padre, las acciones del Dios el Padre, sino que se habla lo mismo del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, todas las propiedades personales que se le atribuyen a Dios el Padre en la Biblia, se le atribuyen a Dios el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y esto una vez más nos enfatiza que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza o un poder. Esto lo dijo nuestro hermano Ligon Duncan. El Espíritu Santo tiene demasiados atributos personales como para catalogarlos en esta enseñanza. Así que nos limitaremos a 4 ejemplos para demostrar su personalidad.
Comenzaremos indicando o diciendo que el Espíritu Santo tiene voluntad. Esta es la facultad que Él utiliza para planear, para desear y para elegir. Es evidente que cualquier ser que pueda hacer estas cosas no puede ser una mera fuerza o poder. Como un ejemplo de su voluntad, consideremos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, donde Pablo acerca de la distribución de los dones espirituales dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo quiere que ciertas personas tengan ciertos dones y que otras tengan otros. Las fuerzas interpersonales no tienen planes ni deseos, solo las personas lo hacen. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe ser una persona. El Espíritu Santo tiene atributos de inteligencia a través de los cuales posee conocimiento y habilidad para enseñar a otros. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ya esto lo habíamos mencionado líneas arriba, pero también sirve para decir que el Espíritu Santo tiene inteligencia. También el Espíritu Santo demuestra que tiene su propia mente, como leemos en Romanos 8:27, que dice: y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sobre este versículo, John MacArthur comenta, dice: las palabras no son necesarias porque el Padre entiende y concuerda con lo que el Espíritu piensa. Por lo tanto, sobre este versículo podemos demostrar que el Espíritu Santo tiene mente. El Espíritu Santo también tiene sabiduría y conocimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, nuevamente lo señala, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. También el Espíritu demuestra que es inteligente en Juan 14:26, que dice: y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fuerzas interpersonales no piensan, conocen o señalan. Así el atributo de inteligencia demuestra que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo también tiene emociones, sentimientos internos y afectos que Él expresa en respuesta a otras personas y eventos. Al igual que sus otros atributos personales, sus emociones demuestran que Él es una persona. Por ejemplo, el amor del Espíritu es mencionado en Romanos 15:30, que dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. También en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y escuchemos la manera en la que habla de su pesar en Efesios 4 versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El hecho de que el Espíritu Santo tenga emociones, como indica el pasaje, muestra que Él es una verdadera persona. Por otra parte, el Espíritu tiene voluntad propia, la habilidad de intentar cosas, de hacer cosas y de actuar con decisión propia. Y esto lo permite realizar muchas acciones que solo las personas pueden realizar. Por ejemplo, el Espíritu Santo da testimonio en Juan capítulo 15:26, cuando dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré a vosotros de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, hablando acerca del Espíritu. Romanos 8:16 también dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él también tiene comunión con nosotros. En Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia. Él habla y ordena. Hechos 8:29 dice lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. En Hechos 13:2 dijo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Los pasajes anteriores proporcionan otra prueba de la personalidad del Espíritu Santo. Nuevamente insistimos y nuevamente afirmamos y concluimos, un poder impersonal o una fuerza no puede orar, interceder ni gemir con sinceridad. Solo las personas son capaces de realizar estas acciones. Charles Spurgeon decía, el Espíritu Santo nos ayuda a soportar la debilidad de nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos ayuda a llevar nuestra cruz, ya sean dolores físicos o depresión mental, o conflicto espiritual, o difamación, o pobreza, o persecución. Él nos ayuda en la debilidad y con un ayudador tan divinamente poderoso, no necesitamos temer por el resultado. La gracia de Dios será suficiente para nosotros. Su poder se perfecciona en la divinidad. Ahora que hemos visto sobre los atributos personales del Espíritu Santo como una persona, hablemos de su distinción del Padre y del Hijo. Debemos comenzar admitiendo que hay muchos pasajes en la Biblia donde la distinción entre el Espíritu y las otras personas de la Trinidad no es muy clara. Por ejemplo, el Espíritu Santo es identificado como el Espíritu del Hijo de Dios en Gálatas 4:6, como el Espíritu del Padre en Mateo 10:20, y él tiene muchos otros nombres que remarcan la conexión relacional entre los miembros de la Trinidad más que sus diferencias. De esto va a hablar el pastor Edwin, de las relaciones intratrinitarias, es decir, las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque este tipo de pasajes que acabamos de decir fueron fuente de muchos debates en la iglesia primitiva, no nos deben sorprender estas asociaciones. Después de todo, las tres personas de la Trinidad son un solo Dios. Por lo tanto, tiene mucho sentido pensar que el Espíritu Santo como el Espíritu del Padre y el del Hijo, y al mismo tiempo insistir que Él es una persona totalmente distinta a ellos. Una forma de destacar las diferencias entre el Espíritu y las demás personas de la Trinidad es observar pasajes de la Escritura que muestran que interactúan entre sí de maneras que hacen hincapié en sus diferencias. Hay muchos pasajes que muestran estas distinciones. Por ejemplo, hablemos de Juan 16:7. Pero, dijo Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús dijo en este caso que el Espíritu Santo no vendría a menos que el primero se fuera. Claramente, él mismo se distinguió del Espíritu al decir que uno se va antes de que el otro venga. Cada uno tenía un papel asignado y el papel del Espíritu no comenzaría hasta que el Hijo no hubiera completado su obra terrenal y ascendido al cielo. Esto deja claro que el Espíritu Santo es distinto al Hijo. De manera similar, el Espíritu Santo también hace cosas que lo distinguen del Padre. Por ejemplo, como parte de su rol como nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Por ejemplo, hablemos en Romanos 8, 26, 27, que dice, pues como hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando Pablo enseñó que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, es claro decir que son personas diferentes, una intercediendo y otra escuchando la intercesión. Ahora, hablemos de su obra. Queda poco tiempo, necesito que me den como 10 minutos del pastor Dudúber, porque el pastor Dudúber es el que normalmente se demora. Vamos a hablar de la obra. Aunque el credo de los apóstoles no describe de manera explícita mucho sobre la obra del Espíritu, cuando afirma creo en el Espíritu Santo, el credo originalmente implicaba una serie de creencias acerca de la obra del Espíritu.
Vamos a ver de manera muy breve su poder creativo, su obra de santificación, su administración de gracia y su revelación. Vamos a verlo así como muy rápido, porque me están haciendo señas desde allá de la consola. Entonces, por el término poder creativo nos referimos a la habilidad del Espíritu Santo en crear cosas nuevas y a su habilidad de gobernar y modificar lo que ha sido creado. Primero hablemos acerca de su obra creativa en el mundo natural. El poder natural del Espíritu Santo en el mundo natural es visto por primera vez en los primeros versículos de la Biblia en el relato de la creación en Génesis capítulo 1, como ya lo hemos afirmado. Y hay versículos que también demuestran esto, por ejemplo, en Salmo 104, versículo 30, que dice, envías a tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En este versículo el salmista expresa su comprensión de la forma en que toda la creación llega a existir y él lo atribuyó todo al Espíritu Santo. El poder creativo del Espíritu Santo en el mundo natural también puede ser visto a través de muchos milagros que él permitió en la Escritura. Por ejemplo, cuando Moisés le sacó agua de una roca en Éxodo 17:6, cuando él multiplicó la harina y el aceite de la viuda en Primera de Reyes capítulo 17, también con Jesús, cuando alimentó a 4.000 y 5.000 personas, cuando Jesús resucitó de los muertos, como leemos en Romanos capítulo 8, versículo 11, y también permitió otros milagros y otros milagros en el ministerio de Pablo, como vemos en Romanos 8, 15, 18. Creo que es un versículo que ya hemos dicho, que dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Esto da testimonio de que el Espíritu Santo tiene un poder creativo, incluso en los milagros. Por supuesto, uno de sus más grandes milagros fue la encarnación, haciendo que la Virgen María quedara embarazada con Jesús. Este milagro en particular, grabado en Lucas 1:35, como dijimos al principio, es la única obra del Espíritu Santo que se menciona explícitamente en el Credo de los Apóstoles. Incluso hoy en día, el Espíritu Santo tiene un dramático poder para crear, renovar y traer toda la creación al estado final que Dios quiso para él. Es decir, el Espíritu Santo todavía trabaja por nosotros y trabaja para Dios de tal forma que va a invertir todo lo que el pecado hizo en nosotros, que maldijo a toda la creación. De hecho, su renovación del mundo no se acabará hasta que Él invierta por completo todos los efectos de la caída de la humanidad en el pecado. Génesis capítulo 3, ya lo conocemos todos, la humanidad cayó por causa de nuestra cabeza federal, que era Adán. Sin embargo, desde esa caída, desde entonces, el Espíritu Santo ha estado trabajando en el mundo para restaurarlo y llevarlo a su estado final. Y el resultado será los nuevos cielos y la nueva tierra que leemos en lugares como Isaías 65:17, entre otros versículos. Ahora, veamos un poco acerca de los dones espirituales. Cuando hablamos de dones espirituales en mente, hablamos de habilidades de origen sobrenatural que el Espíritu Santo da a individuos con el propósito de edificar a la iglesia. El Espíritu crea estos dones otorgando nuevas habilidades a las personas que anteriormente carecían de ellos, o mediante la mejora de capacidades existentes más allá de los talentos naturales o de la experiencia de la persona que los recibe. La lista de los dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia primitiva aparecen en lugares como Romanos 12:1, Primera Carta a los Corintios capítulo 12 y Efesios 4. Algunos de estos dones se asemejan a talentos naturales o habilidades humanas universales, habilidades que incluso gente que está fuera de la iglesia posee en alguna medida, simplemente porque son creadas a imagen de Dios. Cosas como la sabiduría, el conocimiento, el servir, el enseñar, el alentar, el de la generosidad, el liderazgo y la misericordia. Pero otros dones espirituales obviamente tienen directamente un origen sobrenatural, como la sanidad y poderes milagrosos, y donde están vinculados en alguna otra forma entre lo natural y lo sobrenatural, como la profecía, el hablar en lenguas, interpretar lenguas y discernir espíritus. Sobre esto pudiéramos decir muchas cosas. Todos los cristianos reconocen que el Espíritu Santo otorga dones espirituales
Y aunque existen diversas interpretaciones sobre su naturaleza y continuidad, algunas adoptan sobre el hablar en lenguas y todos los dones sobrenaturales. Hay una posición que es cesacionista, otra que es continuista y hay otros que están incluso en medio de esas eh, dos creencias de nosotros somos cesacionistas, porque creemos que los dones solamente acompañaron a los apóstoles y fueron una confirmación del Evangelio de Cristo y solamente hasta allí lo que tiene que ver con los dones de hablar en lenguas y del canon, hasta ahí todo quedó cerrado. No decimos con esto que Dios no puede obrar milagros como lo sigue haciendo. Ahora, una de estas cosas, pero una cosa que de todas estas peticiones que hemos hablado tienen en común y es la creencia de que el Espíritu Santo sigue dando por lo menos algunos dones a su pueblo en beneficio de su iglesia. Los dones espirituales son el poder de Dios y son para que su pueblo los utilice en conjunto. No son dados para complacer los deseos de los individuos ni incluso para mejorar la vida espiritual de los individuos. Más bien se les concede para fortalecer el ministerio de la iglesia y para ayudar a crecer en la madurez en Cristo. Pudiéramos hablar también, bueno, aquí hay un versículo que claramente lo confirman, pero a cada una les da la manifestación del Espíritu para provecho. Pablo indica aquí que los dones espirituales son para el provecho de la iglesia. Cada individuo también puede beneficiarse de sus propios dones, pero el principal objetivo y el enfoque de los dones es el beneficio de la iglesia, sus obras creativas de poder que el Espíritu Santo usa para edificar a su iglesia. Pudiéramos también hablar de la renovación personal que Él hace en los seres humanos. Ya con esto voy a ver si llego a la conclusión, porque yo sé que me están haciendo aquí señas. La Escritura enseña que los seres humanos todos nacimos, obviamente, en un estado de pecado por causa de nuestro cabeza federal Adán. Pero sabemos también que el Espíritu Santo crea en nosotros una nueva vida cuando el Evangelio llega a nuestros corazones, haciendo que nuestros espíritus vivan delante de Dios. La Biblia habla de esta nueva vida en términos de la regeneración y el nacer de nuevo. Leemos esto, por ejemplo, en Tito 3:5 que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amados hermanos, me quedé corto, me falta todavía, sin embargo, quiero hacer unas conclusiones antes de finalizar. Eh, Pudiéramos hablar incluso de la santificación, no alcancé a decir, es decir, el Espíritu Santo no solamente nos renueva, sino que nos santifica, sino que también nos llena de su gracia. Y no solamente gracia para nosotros que estamos aquí en esta iglesia, es decir, a los que hemos creído en el Señor Jesús, sino también gracia común incluso para los inconversos. Eh, Me quedé muy corto pensando en que después me iba a quedar sin nada y después no iba a alcanzar con el tiempo. Pues bueno, mejor me voy con bastante y no con lo corto, ¿no? Pero bueno, voy a concluir diciendo lo siguiente. Conclusión. Esta enseñanza se ha centrado en entender mejor el credo de los apóstoles, prestando especial atención al papel y significado del Espíritu Santo dentro de este importante marco de creencias del cristianismo, es decir, el credo de los apóstoles. Hemos visto que el credo nos muestra claramente que el Espíritu Santo es divino, al igual que el Padre y el Hijo, mencionándolo en las expresiones que usamos para hablar de la Trinidad y destacando su rol activo en la creación y el cuidado del universo. Además, hemos notado que el Espíritu Santo tiene su propia personalidad, ya que el credo nos habla de acciones que solo alguien con personalidad podría hacer, como interceder por nosotros, enseñarnos cosas y guiarnos, lo cual es vital para nuestro crecimiento espiritual y el desarrollo de la iglesia. Finalmente, según el credo, el trabajo del Espíritu es crucial para hacer santos a los creyentes y para fortalecer a la iglesia a través de los dones espirituales que otorga y su presencia activa en la vida de los creyentes. Este trabajo no solo ayuda al crecimiento espiritual de cada persona y de la iglesia, sino que también asegura que las enseñanzas del credo sigan vivas y sean practicadas por las generaciones de los cristianos. En conclusión,
El credo de los apóstoles no sirve como un recordatorio de las creencias centrales del cristianismo, sino que también destaca el papel fundamental del Espíritu Santo en la doctrina y la vida cristiana, asegurando su relevancia continua en la fe y práctica de la Iglesia en el presente y en el futuro.